Acudimos al Pleno del Congreso de la República, razón por la cual no pudimos realizar nuestra habitual conferencia de prensa de los días miércoles. Hoy hemos realizado un Consejo de Ministros extraordinario a efectos de adoptar las medidas de prevención y protección para las próximas 2 semanas, es decir, para el periodo comprendido entre el lunes 15 de marzo y el domingo 28 de marzo inclusive. A continuación les informaremos de las principales medidas adoptadas. En esta oportunidad, como podrán apreciar, me acompañan el Ministro de Salud, el doctor Óscar Ugarte, y el Ministro de Educación, el señor Ricardo Cuenca. Sobre el seguimiento de las medidas adoptadas frente a la pandemia ocasionada por la COVID-19, ustedes saben, y siempre lo transmitimos, que como Poder Ejecutivo evaluamos permanentemente la situación y el impacto de las medidas en el control de la pandemia. Todas ellas, todo este impacto es evaluado en base a evidencias. Como resultado de las medidas adoptadas desde el mes de enero del presente año, podemos reportar que se ha producido una reducción importante de la movilidad. Ello generó una mejora en algunos indicadores epidemiológicos. Así, a nivel nacional, la pendiente de fallecidos por COVID y fallecidos totales ha sufrido una reducción ligera. Por otro lado, el ritmo de reproducción del virus, lo que se conoce como el RT, también ha descendido de 1.2 a 1.01 en la última semana. Esperamos llegar a valores menores a 1, pero ello será posible si continuamos respetando las medidas, cuidándonos y, por nuestra parte, avanzando en el proceso de vacunación. Por otro lado, de las 24 provincias que se encontraban en nivel de riesgo extremo, 12 de ellas decidieron a nivel de riesgo muy alto y una a nivel alto, aunque otras 16 ingresan a nivel de riesgo extremo. A partir del día lunes 15 de marzo, 27 provincias se encuentran en situación de riesgo extremo para efectos de las medidas que ustedes ya conocen. Entre las zonas que reducen su nivel de riesgo y pasan de nivel de riesgo extremo a muy alto, se encuentra Lima Metropolitana. Hemos introducido información adicional para ilustrar la población ubicada en lugares considerados como lugares en situación de riesgo extremo, y podemos informarles que la población ubicada en zonas de riesgo extremo bajó de 15.300.000 personas a 7.100.000. Si bien este es un dato muy importante porque nos arroja algunas mejoras en los indicadores epidemiológicos, no es motivo para bajar la guardia. Más aún si consideramos que en las últimas 2 semanas se ha incrementado la movilidad precisamente por el ajuste que hicimos en las medidas adoptadas para las situaciones de riesgo extremo. Por ello, es fundamental continuar promoviendo el trabajo remoto, continuar promoviendo las medidas de protección personal, como es, por ejemplo, el uso correcto de la mascarilla, cubriendo nariz, boca y barbilla, usando el protector facial cuando usamos el transporte público, así como la constante higiene de manos, estar en lugares ventilados, guardar el distanciamiento físico necesario. De igual manera, hay que evitar las reuniones y los espacios donde hay grupos de personas, porque ya sabemos que son en las aglomeraciones donde se produce el mayor riesgo de contagio. En caso de las personas que todavía
tienen pendiente cobrar el bono 600, recomendamos evitar ir al banco y primero informarse a través de la página web bono600.gov.pe o llamar al 101. El ministro de Educación ampliará esta información y otros temas vinculados a su sector. Muy buenas tardes con todas y con todos. Muchas gracias, Premier. Efectivamente, como ha mencionado la doctora Bermúdez, hemos tenido una nueva evaluación para de estas 2 semanas respecto de los territorios que se encuentran en los distintos niveles que, como ustedes saben, hace bastante tiempo tenemos identificados. En tal sentido, tenemos 19 provincias en riesgo alto, 150 provincias en riesgo muy alto y 27 provincias se encuentran en riesgo extremo. Voy a pasar a decirles cuáles son compartir con ustedes estas provincias en riesgo extremo. En Apurímac, la provincia de Abancay; en Arequipa, la provincia de Caylloma; en Ancash, las provincias de Huaraz y de Casma; en Ayacucho, las provincias de Huamanga, Cangallo y La Mar; en Cajamarca, la provincia de Cajamarca y Cajabamba; en Cusco, la provincia de Cusco y La Convención; en Ica, las provincias de Chincha y Pisco; en Junín, Jauja, Chupaca y Chanchamayo; Lambayeque, en Lambayeque; Trujillo, en La Libertad; en Lima tenemos a Barranca, Huaral, Huaura, la provincia constitucional del Callao; Maynas en Loreto; en Madre de Dios, Tambopata y Mariscal Nieto; Tacna en Tacna y en Ucayali, Coronel Portillo. Estas regiones que se encuentran en nivel extremo, como todos sabemos, continúan teniendo las medidas correspondientes para este nivel. En relación a las medidas de control de aforos y sanitarios, la evaluación que hemos hecho nos permite decir que para el caso de casinos, tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas, hemos tomado la decisión de tener una modificación en sus aforos. Es decir, en el caso de casinos, tragamonedas, repito, gimnasios, cines y artes escénicas, tenemos en el nivel de riesgo moderado un aforo nuevo de 40%. Para el caso de regiones en nivel alto, un aforo de 30%, en muy alto de 20%, pero en el caso de riesgos extremos permanecen cerrados casinos, tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas. Eso en cuanto a un nivel más específico de medidas, y anunciarles que a nivel sectorial, como todos ustedes ya saben, se ha publicado el miércoles la norma técnica que nos prepara, nos da toda la información y los protocolos necesarios para tener una apertura del año escolar 2021, que, como hemos repetido, no significa que todos entremos a las clases presenciales de inmediato, sino que al contrario lo hacemos de forma gradual. Como todos sabemos, el 15 de marzo se inicia el año escolar para todas las escuelas públicas del país. Ese inicio va hasta el 15 de abril de forma remota y durante ese periodo tendremos información información que dé cuenta de aquellos distritos en el país en donde se podría volver a un nivel de presencialidad de clases. Todos ellos, de este momento, si hubiésemos tenido que tomar la decisión esta semana, están ubicados todos en las zonas rurales del país. Quiero insistir, para terminar, que esta norma y todos los protocolos que tenemos lo que nos hacen es prepararnos para un retorno. Tener todo listo para que en algún momento, cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan, podamos ir poco a poco regresando a clases. Muchas gracias, ministro. Respecto del proceso de vacunación, estamos avanzando de manera responsable y gradual, conforme lo hemos venido anunciando. En relación al primer lote de vacunas, acuérdense de 1 millón de dosis que recibimos de Sinopharm, un 74,9% ya han sido inoculadas en una primera dosis a nuestro personal de salud y aproximadamente 20% ya han recibido la segunda dosis. En el caso de las vacunas procedentes del laboratorio Pfizer, hasta
Hasta la fecha se ha recibido en las últimas 2 semanas un total de 217.000 dosis, 50.000 de las cuales ya han sido aplicadas en la primera semana y 117.000 más 50.000 adicionales han sido recibidas el último miércoles. Esas 117.000 corresponden a las vacunas procedentes del marco del COVAX Facility, pero también son vacunas Pfizer, y todo este nuevo lote de dosis de vacunas serán aplicadas en los siguientes días, conforme nos va a explicar el ministro de Salud, Óscar Ugarte, junto con otros temas de carácter sectorial. Doctor Ugarte, por favor. Muchas gracias, Premier. ¿Podemos proyectar? Sí. La siguiente, por favor. Señores y señoras periodistas, en esta lámina se visualiza la vacunación que la señora primera ministra acaba de mencionar con el producto Pfizer, que llegó en una cantidad de 50.000 dosis la semana pasada y que se ha aplicado durante esta semana. Se empezó a aplicar desde el día lunes y el avance hasta ayer a las 21 horas es lo que se muestra en el cuadro. En cifras globales se tiene de 50.310 dosis que llegaron, que se repartieron en las proporciones que están ahí señaladas para la Policía Nacional, para las Fuerzas Armadas, para vacunar a su personal que está en primera línea, como ya se ha anunciado, y a Salud y el MINSA para vacunar a los adultos mayores que están en las diversas instancias que organizan tanto Salud como el Ministerio de Salud a través de los albergues o casas de residencia de los adultos mayores. Las cantidades que están en la columna del centro son las aplicadas y, como se puede ver, Policía Nacional 100%, Fuerzas Armadas 94.43%, pero que hasta el día de mañana van a acabar 100%, igual es Salud, que hasta anoche tenía 88.03%, también entre hoy y mañana está previsto acabar 100%, e igual el Ministerio de Salud en Lima y Callao, que ha tenido un avance hasta ayer, porque empezó un día después, el avance es 60.23, está previsto que hasta el día de mañana se culmine. Por lo tanto, la aplicación, tanto en la población de primera línea de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, como en los adultos mayores, que están en las cantidades ahí referidas, se muestra sumamente exitosa. Hasta anoche, en la suma, es el 92.5%, pero hasta el día de mañana, sábado, se va a completar 100%. En la siguiente lámina podemos ver lo que está programado para la próxima semana, que incluye los 167.000 dosis de Pfizer que el señor presidente recepcionó antenoche en el aeropuerto y que, como ha dicho nuestra primera ministra, suma 50.000 dosis de las que la empresa está enviando semanalmente por el acuerdo directo con el país, y las 117.000 que son también de Pfizer, pero que vienen por el mecanismo de COVAX Facility. Estas han sido ya distribuidas a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Salud y Ministerio de Salud en las proporciones que están ahí señaladas, para continuar a partir del lunes el trabajo de esta semana. Lo importante es señalar además que a partir de la próxima semana estamos ampliando también esto a gobiernos regionales. Se ha decidido empezar con las direcciones regionales de salud de Arequipa, de La Libertad y de Loreto,
en función de la capacidad de refrigeración, que es uno de los requisitos que esta vacuna Pfizer nos señala, pero que a partir de las subsiguientes semanas se van a incorporar otras regiones que también tienen condiciones para la refrigeración y que permitirá ampliar mucho más. Las cantidades están ahí señaladas y por lo tanto el 100% de las vacunas que hemos recibido antenoche están ya en proceso de distribución y se aplicará a partir del día lunes, dando continuidad a lo que se ha aplicado durante esta semana. Sin embargo, conviene precisar que esto es en el marco, para los efectos de la vacunación de la población adulta mayor, dentro de una población objetivo que es bastante grande, que es un total de 4.503.448, es la cifra que RENIEC nos señala, es la población total de adultos mayores. Sin embargo, también nos señala RENIEC que 334.000 son adultos mayores que residen en el extranjero, por lo tanto, los descontamos de lo que es nuestra obligación de vacunar en el país, que son 4.169.000. En la columna de la derecha se puede ver la distribución por regiones, que es la distribución que nos da RENIEC, porque ese es nuestro padrón de adultos mayores y es sobre eso que está la planificación total de la vacunación de los adultos mayores, que desde ya decimos ninguno se va a quedar sin vacunar. La siguiente, por favor. Este es el mapa global del proceso de vacunación del adulto mayor, que lo que identifica, en primer lugar, eso se puede ver en la columna de la izquierda, es la totalidad de la población adulta mayor, que es lo que acabamos de mostrar según los datos de RENIEC, pero que están también en los datos de salud, del MIDIS, salud porque tiene afiliados 1.700.000 adultos mayores. Hemos señalado ya anteriormente que el MIDIS, a través del programa Pensión 65, tiene 600.000 afiliados y que más otros que, como ya hemos señalado, se están vacunando, como son los que residen en centros, albergues y diferentes, suma un total de 60% de la población adulta mayor. Y el gran reto es ampliar al 100%, es decir, el otro 40%, sobre el cual con mucha razón se preguntan ¿y cómo va a ser ese proceso? Nosotros partimos de la identificación a través del padrón de RENIEC, donde consta los nombres y la ubicación regional e incluso distrital. Eso nos permite, en la segunda columna, hacer una desagregación de la población por subsector. Es decir, sobre la población existente vamos a identificar, por ejemplo, población que tiene SIS o que tiene otros seguros que al cual pueden estar afiliados, pero al cual hay que desagregar lo que ya está en el SIS, lo que ya está en Pensión 75, etcétera, y quedarnos con el 40% restante que hay que vacunar, de acuerdo a una identificación, pero a la vez, y esto es importante, lo que está en la columna 3, una caracterización funcional de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que hay población adulta mayor que puede desplazarse y por lo tanto puede ir a un centro de vacunación, pero hay población que no puede desplazarse y a través de una app que se va a poner en conocimiento de toda la población, se puede identificar los adultos mayores que no tienen capacidad de desplazamiento. ¿Y para qué este dato? Porque a esas personas vamos a vacunarlas en su domicilio. Por lo tanto, no debieran preocuparse de desplazarse hacia ningún lado, porque los vamos a identificar a todos por DNI y por distrito de residencia. Por lo tanto, y este va a ser un trabajo coordinado con las municipalidades, vamos a poder
pasar a lo que está en la columna 4, que es el modelo de operación por entidad o sector, donde tenemos la atención de acuerdo a la concentración de demanda y se van a hacer, esto se anunciará próximamente a partir de qué momento, estimamos que esto puede ser desde principios de abril, la identificación de dónde les tocará vacunar. Lo que nosotros estamos organizando es que sea para la población que se puede desplazar, principalmente en los centros de votación que les tocaba votar. Sabemos que los adultos mayores no necesariamente están obligados, pero sí están consignados en el padrón de RENIEC asignado por OMPE a determinados ambientes escolares. Por lo tanto, ese va a ser su centro de votación y como ahora se ha organizado eso por distritos y además los locales más cercanos a la casa, lo que se va a garantizar es un desplazamiento lo más próximo posible y, como hemos dicho, los que no pueden hacer eso, que ya estarán previamente identificados, se les vacunará en el domicilio. Este es el mecanismo y estamos calculando que este proceso se inicia en abril, es decir, que es la continuación de lo que ya hemos empezado y por lo tanto en ese lapso entre abril y mayo, esta es una, digamos, fecha o plazos tentativos, porque lo que va a fijar exactamente los plazos es la llegada de las vacunas. En la medida que van llegando, vamos implementando y vamos vacunando hasta completar con todos los adultos mayores que estimamos puede ser en el mes de mayo, que es además cuando entre abril y mayo debemos recibir cantidades bastante mayores. Quiero, aparte de esta información, nomás mostrar lo que apareció como una, digamos, dinámica no prevista inicialmente, porque, como hemos señalado, se inició por los trabajadores de salud y estos se han vacunado en las instituciones donde trabajan, pero aparecieron, y digamos, preveíamos que iba a ser así, profesionales independientes, pero lamentablemente no estaban registrados. Y ahora ya tenemos la referencia por colegios profesionales, cuántos profesionales independientes, es decir, que no están en los hospitales, centros de salud, ni del ministerio, ni de las sanidades, ni del sector privado, y que trabajan independientemente, se han registrado recientemente. De ellos, que son 230.000, y han sido atendidos en la cantidad de 148.000, digamos 150.000, y hay un restante de 50.000 que se siguen vacunando y que desde aquí les decimos, estamos en coordinación con los colegios profesionales, no se preocupen que nadie se va a quedar sin vacunar y si por casualidad el millón de vacunas Sinopharm se agotase, no quiere decir que se van a quedar sin vacunar, no, lo vamos a vacunar con las vacunas que están llegando e igualmente culminamos ese proceso que es el primero que se ha planteado y que queremos informar para que no haya la preocupación natural si se vacunarán o no se vacunarán. Todos se van a vacunar y están siendo atendidos con la preferencia del caso. Eso es lo que queríamos señalar, señores periodistas. Muchas gracias, señor ministro. Efectivamente, el proceso de vacunación es progresivo y se va a realizar a lo largo de todo el 2021. Finalmente, quería mencionar que en relación a las afirmaciones de descargo de la ex ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, y que fue difundida por un programa de televisión el día de ayer, queremos reiterar de manera enfática que todos los ministros y ministras del gabinete respaldamos plenamente al presidente Francisco Sagasti, quien no supo ni aprobó vacunación de ningún integrante del gabinete. Asimismo, reconfirmamos que
que el día jueves 21 de enero no hubo Consejo de Ministros. Como ustedes saben, los consejos de ministros se realizan habitualmente todos los días miércoles. Adicionalmente, durante el periodo en que las ministras Astete y Massetti formaron parte del gabinete, el presidente de la República se ha reunido permanentemente con ellas, quienes tenían bajo su responsabilidad aquellos sectores que estaban encargados del proceso de negociaciones para la adquisición de las vacunas. Y por eso es que ustedes podrán confirmar que existen muchas reuniones que se han realizado en este equipo, así como tenemos reuniones con los diversos equipos del gabinete ministerial. Queremos hacer un llamado a la opinión pública y a la ciudadanía en general para mantener la calma y esperar que los procesos de investigación en curso concluyan. De esta manera contribuiremos con la necesaria estabilidad que necesitamos para nuestro país. Desde el Gobierno de Transición y Emergencia nos reafirmamos como un gobierno honesto y transparente. La verdad nos asiste. Muchas gracias. Muchas gracias, señores ministros. Muchas gracias. Pasamos entonces a las preguntas de la prensa. Empezamos con TV Perú, Claudia Álvarez. Buenas tardes. Lima, capital, sale de la alerta sanitaria extrema. ¿Cómo se va a ver impactado esto en los aforos, en los conglomerados, en la reactivación del sector entretenimiento? Además, va a seguir el toque de queda, la inmovilización social obligatoria los fines de semana. ¿Qué va a pasar con el acceso a las playas? Una segunda interrogante para el ministro de Educación. ¿Qué retos ha afrontado su sector para el inicio de clases 2021? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Los retos son múltiples porque, fíjense, no solo en el Perú, sino en la mayoría de países en el mundo, el retorno a clases termina siendo el gran objetivo que se persigue porque con ello lo que hacemos es tratar de reducir todas las brechas de desigualdad que los países tienen y que particularmente el Perú. Entonces hay como tres tipos de retos para ser como muy conciso. El primero tiene que ver con esta necesidad de generar confianza entre las familias, entre los padres de familia, para que tengan la certeza que dado el momento en que tengamos la posibilidad de abrir las escuelas, estas van a hacerse de la forma más segura posible. No hay ninguna posibilidad de abrir escuelas en zonas donde todavía haya un riesgo mayor. Lo segundo es que es un enorme desafío para los sistemas educativos en general moverse en un campo flexible, sobre todo porque no hemos estado acostumbrados como sistemas educativos a hacerlo. Y por lo tanto hay un desafío en la forma como debo enseñar, en la forma como debo aprender, en la forma como las familias han contribuido durante todo el tiempo el año pasado y lo harán este año, en un año muy atípico y muy excepcional en la educación. Y el tercero y último reto tiene que ver con la demostración de que es posible sacar un año adelante a pesar de las dificultades. Yo no creo que los niños, las niñas, los jóvenes no hayan aprendido. Lo que puedo decir es que van a tener algunas desventajas respecto a algunas competencias particulares del currículo. Pero estoy seguro que hemos aprendido muchísimo de esta pandemia. Y es por eso que para este año empezamos el primer mes remoto, trabajando todos los diagnósticos para ver la situación en la que se encuentran los estudiantes, ver cómo está la situación socioemocional que ha golpeado muchísimo a los estudiantes, pero también a los docentes, y además complementarlo, por supuesto, con algunas actividades más académicas. Entonces, en resumen, el gran desafío es generar confianza para volver paulatinamente. Nuestro retorno del año 2021 se caracteriza por ser seguro, flexible, gradual y voluntario.
y en ese camino, en relación directa con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, es que podemos ir sacando adelante. La mayoría de gobiernos regionales en el país han instalado ya sus comités regionales intersectoriales, que son el segundo nivel en el que se toman decisiones para ver si efectivamente podemos volver a clases pronto. Muchas gracias. En relación a las restricciones que existen cuando un territorio está en riesgo muy alto, ahora recordemos, Lima Metropolitana pasa de situación extrema es decir, desciende hacia muy alta, son las siguientes. Mantenemos lo que se conoce como el toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Segundo, los domingos podemos salir, pero está restringido el uso de los vehículos particulares. Igualmente, hay una serie de restricciones en los aforos. Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas solo tiene autorización de un aforo máximo de 20%. Artes escénicas en lugares abiertos, ojo, se prohíben eventos masivos, carnavales, fiestas costumbristas o algo por el estilo, el aforo máximo también es 30%. Los centros comerciales, tiendas en general, galerías, conglomerados, aforo máximo, tiendas por departamento, 30%. Las tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias con un aforo limitado al 50%. Restaurantes y afines en zonas internas, ojo, pero con ventanas que permitan la circulación del aire, un aforo máximo de 30%. Restaurantes y afines en el aire libre, en zonas de aire libre, un aforo máximo de 40%. Los bancos y entidades financieras, su aforo también será de máximo 50%. Los templos y lugares de culto tendrán un aforo máximo de 20%. Las bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales, galerías, jardines botánicos y zoológicos, un aforo máximo del 40%. Y la enseñanza cultural en espacio abierto tendrá también el mismo aforo de 40%. Estoy dando en realidad aquellos aforos que son de actividades más frecuentes, pero todo este detalle tan pronto termine la conferencia de prensa estará colgada en la página web de la PCM. Bueno, qué bueno, y acá lo están proyectando. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos paso entonces a la República con María Luz Aranda. Muy buenas tardes a todos. La consulta va para el ministro de Salud, Óscar Ugarte. Ya se tiene un padrón fijo de adultos mayores que pertenecen al CIS, y si es así, ¿cuándo estas personas podrían estar siendo inoculados? Asimismo, con los adultos mayores de salud, muchos de ellos han tenido que actualizar sus datos. ¿Cuáles serán los mecanismos para saber, ¿no?, dónde podrán acudir y en qué fecha, sabiendo que tanto ellos no están familiarizados con el mundo digital? Y también para la Premier Violeta Bermúdez, acerca de las dosis de Pfizer, ¿cuándo estarían llegando al interior del país? ¿A cuántas regiones y cuáles son exactamente? Gracias. Empiezo de repente por lo último para que siga el doctor Ugarte. Como bien ha explicado nuestro ministro de Salud, la vacuna Pfizer, y esto también lo hemos dicho en otras oportunidades, requiere de una cadena de frío bastante particular, requiere de unos cuidados especiales, así que va a ir ingresando al territorio nacional de manera progresiva. En esta primera semana vamos a llevar vacunas Pfizer a 3 departamentos. Los departamentos de Loreto, La Libertad y Arequipa, ¿no? Pero progresivamente, a modo que los departamentos vamos constatando las condiciones
tecnológicas que mantienen la calidad de la vacuna, vamos a ir expandiendo esta entrega. Pero no nos olvidemos que además de las vacunas Pfizer, el Perú tiene contratos con otros laboratorios y que se trata de vacunas que tienen un manejo un poco menos complejo que la vacuna Pfizer. Por ejemplo, tenemos contratos con AstraZeneca y estamos en negociaciones con otros laboratorios que nos permitirán llegar de manera mucho más amplia y más rápida al territorio nacional. Ministro, por favor. Sí, por supuesto. Es natural que se pregunten los adultos mayores o familiares de adultos mayores que todavía no han sido vacunados cómo se vacunarán. Yo he señalado de manera general, pero vamos a precisar mejor. En el caso de eSalud, por ejemplo, que los tiene a todos registrados con no solo su DNI, sino domicilio, e incluso, como son afiliados a eSalud, tienen su historia clínica y demás, ellos ya tenían identificados a quienes tienen que ser atendidos en sus casas, porque ya los vienen atendiendo en sus casas. Entonces, ese paso de identificar a quién atender en su domicilio y a quiénes atender en ambientes amplios cerca de su domicilio, en distritos, en qué día y qué hora, lo han hecho porque tienen esa información y eso está muy bien. En el caso de la población que no está asegurada a eSalud, sucede de manera bastante parecida, porque los tenemos identificados por el DNI y por su distrito, pero podría suceder que hayan cambiado de distrito, que ya no vivan donde decían que viven. Entonces, por eso ahí estamos dando un paso intermedio, que es vía esta app, que sabemos que los adultos mayores no están familiarizados, pero los familiares sí. Entonces siempre habrá alguien en la familia que puede hacer esa función por el adulto mayor, que es identificar si el domicilio es el mismo, eso santo y bueno, no hay problema, y por lo tanto eso la remitirá a un centro de vacunación referido, pero el dato importante que queremos obtener, esto que decíamos, la capacidad de movilidad, de movilización, si es alguien que puede desplazarse, por ejemplo, a lo que sería su centro de votación, que es un colegio cercano a la casa, o si tiene limitaciones para desplazarse y por lo tanto va a haber que vacunarlo en casa. Ese dato lo queremos recoger para poder facilitar la vacunación. Pero aquí hay algo adicional que no mencioné y es muy importante, porque si no estuviese afiliado a la Seguridad Social, o sea, no tiene seguro social y tampoco tiene SIS, este es el momento en que se inscriba en el SIS, en virtud de un decreto de urgencia que salió a finales del año 2019, que garantiza que toda la población que no tenga ya un seguro previo tiene derecho a afiliarse al SIS. De acuerdo a nuestras estimaciones, es todavía una población, es ya una población pequeña, porque ya se han afiliado más de 20 millones al SIS, pero todavía hay una población que por diversas razones no se ha inscrito en el SIS. Esta es la oportunidad y por lo tanto van, aprovechando esto, a ser inscritos en el seguro integral de salud y por lo tanto se van a afiliar. Pero eso nos sirve no solo para ratificar vía el DNI su domicilio y saber a dónde irá a votar, sino lo que ya dijimos, si tiene posibilidades de desplazarse por sus propios medios o no. De acuerdo a eso, se anunciará, como ya lo está haciendo eSalud con su población registrada, que les está llamando por teléfono y diciéndoles, le toca tal día, a tal hora, en tal sitio. Vamos a hacer una cosa similar, una vez que hay esta identificación, y por lo tanto todos deben tener la seguridad de que van a ser vacunados.
Nadie, ningún adulto mayor va a quedar sin vacunarse y creo que ese es el mecanismo mejor de hacerlo, pero además es una obligación nuestra del Estado para con nuestros adultos mayores. Muchas gracias. Es el turno entonces de Lourdes Castillo de Panamericana. Buenas tardes. Consultarles, por favor, si es que analizan la posibilidad de denunciar a la ex canciller Astete por sus afirmaciones ante la Comisión de Acusaciones del Congreso y también saber si es que acudirán al Tribunal Constitucional ante la ley aprobada por insistencia que pone tope a las tasas de interés a los bancos. Muchas gracias. Sobre la primera pregunta, no lo hemos considerado y en el segundo caso lo estamos evaluando. Tan pronto tengamos una posición, estaremos comunicándolo a la sociedad. Gracias. Gracias. Es el turno de María Cecilia Vegas de Latina. ¿Qué tal, ministros? Buenas tardes. Bueno, en principio, la pregunta sobre las declaraciones que dio ayer la ministra Cornejo respecto a los cambios que se vienen sobre los viajes tanto al interior del país como al extranjero. Ha señalado que van a darse estos cambios, pero no ha dicho las fechas. Nos gustaría que nos dé mayores detalles. Y permítame, Premier, insistirle también con el tema de las declaraciones de la ex canciller. Usted ha mencionado que ella se reunía constantemente con el presidente y con la entonces ministra de Salud. Han sido muchas reuniones, pero ella ha señalado esta fecha en particular, el 21 de enero. ¿Se ha podido conversar con el presidente de repente sobre qué temas se trataron aquel día en particular? Gracias. Muchas gracias. Empiezo por esto último. Efectivamente, el 21 han sostenido una reunión, las dos ministras sostuvieron el 21 de enero. No fue después de ningún Consejo de Ministros porque no hubo Consejo de Ministros y, como lo he mencionado, las agendas de trabajo eran fundamentalmente vinculados a un tema que compartían en común en términos de responsabilidad, que era precisamente la gestión y adquisición de las vacunas. En relación a los viajes, efectivamente, ustedes saben que nosotros, después de publicar las normas que rigen las medidas de prevención y protección, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones publica una norma específica que regula el tema de los viajes y, efectivamente, en esta oportunidad hemos considerado que después de que ingrese una persona a territorio nacional con una prueba de molecular negativa, un PCR negativo, no va a ser necesario que haga una cuarentena porque al llegar al territorio nacional se le va a tomar una prueba antígena o antigénica. Estas pruebas, como todos sabemos, nos arrojan los resultados en 20 minutos. De esta manera vamos a facilitar que las personas ingresen al país con la seguridad de que están plenamente bien. En caso se detectara que una persona que llega le hacen su prueba antigénica y la persona sale como positivo, en ese supuesto esta persona tendrá que ir a un centro para guardar la cuarentena correspondiente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta medida, igual que todas, rigen del periodo desde el lunes 15 de marzo hasta el 28 de marzo. Recordemos siempre que adoptamos medidas en bloques de 14 días que, de acuerdo a los diversos estudios, es el tiempo razonable en el que se reproduce cualquier contagio. Gracias. Gracias. Es el turno de César Zúñiga, de Exitosa. Ministro, buenas tardes. Mi consulta va sobre respecto a la primera fase, en este caso de las poblaciones que están en primera línea. ¿Se ha considerado cuándo se estaría terminando una fecha tentativa, semana o mes, de la vacunación de, en este caso, la primera línea? Porque estamos hablando de que hay algunos sectores todavía que no he visto en el cuadro que están siendo considerados como de repente personal de limpieza, no necesariamente el sector salud o de repente los bomberos. ¿Cuándo estaría empezando? Y, en este caso, si hay una fecha tentativa también para la segunda fase de la vacunación, o proyectado más o menos. Y una siguiente pregunta sería con respecto a la disolución del contrato con la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Alguien va a tomar la batuta para completar, en este caso, las 47 plantas de oxígeno que lamentablemente no se va a poder, en este caso, con la universidad? Gracias. Sí.
Efectivamente, lo que originalmente estuvo identificado como la primera fase, efectivamente incluía a los trabajadores de la salud, a personal de primera línea de la policía, Fuerzas Armadas, y también los que han sido mencionados por el periodista, que es personal de, por ejemplo, bomberos, serenazgo, limpieza, que siguen siendo considerados en la prioridad. La modificación que se ha hecho y que ha sido consultada con el Comité de Ética, una iniciativa del presidente Sagasti, que fue en lo que se aprobó en octubre, el gobierno anterior, los adultos mayores estaban en un segundo término. Entonces lo que se consideró es, pongámoslo prioritariamente. Y esto es lo que efectivamente se ha adoptado como modificación importante. Pero eso no modifica a los otros contingentes de esa primera prioridad. Entonces, ¿qué cosa es lo que está previsto? Por el volumen, como ya se ha visto, adultos mayores, que son 4.150.000, eso va a tomar un tiempo que estimamos hasta mayo. Paralelamente se han iniciado los otros contingentes, ya se hizo con los trabajadores de salud, ahora están en la policía, Fuerzas Armadas, inmediatamente después entrarán los otros contingentes que estaban previstos, esto es bomberos, serenazgo, limpieza, etcétera, que irán paralelamente a la ampliación de la atención a los adultos mayores. Sí. ¿Perdón? Mire, de acuerdo a lo que estamos viendo, el ritmo de vacunación, las Fuerzas Armadas y Policiales lo están haciendo con mucha rapidez. Yo espero, calculo, que digamos en unas 2 o 3 semanas eso culminará e inmediatamente se empezará con los otros grupos, tal como estaba previsto, mientras que paralelamente se sigue la atención de los adultos mayores. Y respecto al contrato con la UNI, como se ha anunciado, se venció el plazo que le dimos, ya se ha iniciado el proceso de resolución de convenio, no es un contrato, es un convenio porque es entre partes del sector público, y lo que teníamos es previsto y ha empezado a implementarse una alternativa que reemplace ese faltante, digamos, porque se previó 47 plantas de oxígeno, solo fueron entregadas 5, están terminando de entregar algunas otras, pero no están cumpliendo, y lo que estamos haciendo es encargar a la institución Legados Panamericanos, que tiene facultad para hacer compras rápidas y que ya ha iniciado un estudio de mercado para la adquisición, sea comprando en el país o importando, para poder cubrir esto que la Universidad Nacional de Ingeniería no pudo cumplir. Entonces, eso está en camino, hay el financiamiento correspondiente, se están dando los pasos legales para que eso sea así, y por lo tanto, de todas maneras vamos a completar el stock de plantas que estaban previstas. Muchas gracias. ¿Hay algún mensaje final? Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Y simplemente quería comunicar a toda la ciudadanía que es objetivo del Gobierno de Transición y Emergencia asegurar el mayor número de contratos que nos permita contar con todas las vacunas para todos los habitantes del territorio nacional. Ya hemos empezado el proceso de vacunación el día 9 de febrero y estamos a punto de culminar la vacunación de todo el personal de salud, como bien ha señalado el ministro de Salud, no solo el personal que está en los hospitales, que está atendiendo en la sanidad de las Fuerzas Armadas, policiales, en las clínicas, sino también el personal de salud que hace atención privada. Estamos cerca de culminar con este primer gran grupo. Hemos introducido en simultáneo a la vacunación de las fuerzas policiales, las Fuerzas Armadas y los otros grupos que ya han sido mencionados a nuestros adultos mayores. Y vamos a continuar implementando la vacunación de todas las personas de nuestro país de manera progresiva.
porque para el gobierno liderado por el presidente Francisco Sagasti, todas las personas somos prioritarias. Solo que por el volumen en que van llegando las vacunas, la vacunación es de manera secuencial. Primero vacunamos a los que nos cuidan, en simultáneo a los que nos cuidaron, a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros adultos mayores. Y después progresivamente iremos cubriendo a toda la población. Muchas gracias. Muchas gracias, señores periodistas. Muchas gracias, señores ministros, señora Premier. Damos por concluida la conferencia de prensa. Los invitamos a seguir disfrutando de la programación de TV Perú.